Imagina despertar un día y descubrir que un muro de concreto y alambre de púas te separa para siempre de tu familia. No puedes llamarlos, no puedes visitarlos, no puedes saber si están bien. Esto no es una película de ciencia ficción. Es la cruda realidad que vivieron miles de familias en Berlín durante casi 3 décadas. Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer la historia del Muro de Berlín. El muro que no solo dividió una ciudad, sino que partió en 2 corazones, sueños y vidas enteras. Para entender por qué se construyó este muro, tenemos que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, la gran perdedora, fue dividida en 4 zonas de ocupación controladas por los aliados en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. La capital Berlín, aunque estaba en el corazón de la zona soviética, también fue dividida en 4 sectores. Pronto, las tensiones entre los aliados occidentales y la Unión Soviética dieron inicio a lo que conocemos como la Guerra Fría. El mundo se partió en 2 bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, liderado por la URSS. Alemania se convirtió en el epicentro de esta división. En el año 1949, las 3 zonas occidentales se unieron para crear Alemania Occidental, un país democrático y próspero. Una gran transformación para la región. La zona soviética se convirtió en la República Democrática Alemana, o Alemania Oriental, un estado comunista, bajo una estricta dictadura. Berlín quedó en una situación surrealista. En Berlín Occidental era una isla de libertad y capitalismo en medio de un mar comunista. La gente de Berlín Oriental podía simplemente tomar el metro o caminar unas calles para llegar al lado occidental y ver un mundo completamente diferente, lleno de productos, oportunidades y, sobre todo, libertad. Esta diferencia era abrumadora. Mientras Alemania Occidental experimentaba un milagro económico, Alemania Oriental sufría de escasez y represión política. La policía secreta, la Stasi, vigilaba cada movimiento, cada palabra. No había libertad de expresión ni de prensa. Ante esta situación, miles de alemanes orientales tomaron una decisión desesperada: huir hacia el oeste. Entre 1949 y 1961, casi 3 millones de personas escaparon. La mayoría a través de Berlín. Eran médicos, ingenieros, profesores, jóvenes, llenos de sueños, que buscaban un futuro mejor. Esta fuga masiva de cerebros y mano de obra era una sangría insostenible para el régimen comunista. Estaba perdiendo a su gente más valiosa. Y peor aún, era una humillación pública que demostraba el fracaso de su sistema. La solución del gobierno de Alemania Oriental, apoyado por Moscú, fue drástica y brutal. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, los berlineses se despertaron en una ciudad transformada. Soldados y milicias habían desplegado kilómetros de alambre de púas a lo largo de la frontera. Entre el este y el oeste en Calais, líneas de metro y trenes fueron cortados. En cuestión de horas, lo que antes era una simple línea en un mapa, se convirtió en una barrera física infranqueable. Familias que vivían en lados opuestos de la misma calle quedaron separadas. Amigos que habían quedado para verse al día siguiente nunca más se volvieron a encontrar. Las lágrimas y las despedidas a través del alambre de púas se convirtieron en la imagen desgarradora de aquellos primeros días. Lo que comenzó como una cerca de alambre de espino, pronto se convirtió en una monstruosa estructura de concreto de casi 4 metros de altura, extendiéndose por más de 155 kilómetros alrededor de Berlín Occidental. Pero el muro era mucho más que concreto. Era un sistema de muerte. Detrás del muro principal había una franja conocida como la Franja de la Muerte. Estaba llena de arena para detectar huellas cercas electrificadas, perros de ataque, zanjas antivehículos y, lo más aterrador de todo, más de 300 torres de vigilancia con guardias armados que tenían órdenes de disparar a matar a cualquiera que intentara cruzar. La libertad estaba a solo unos metros, pero alcanzarla era un acto casi suicida. La vida en Berlín Oriental se convirtió en una prisión a cielo abierto. La Stasi intensificó su vigilancia. Se estima que había un informante por cada 60 ciudadanos. La gente desconfiaba de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo e incluso de sus propios familiares. Cualquier crítica al régimen podía significar la cárcel o algo peor.
A pesar del inmenso peligro, el deseo de libertad era más fuerte que el miedo. Durante los 28 años que el muro estuvo en pie, miles de personas idearon las formas más ingeniosas y audaces para escapar. Las historias de escape son un testimonio increíble del espíritu humano. Hubo quienes cavaron túneles bajo el muro, a veces durante meses, en condiciones claustrofóbicas y con el riesgo constante de ser descubiertos. Otros, como la familia Wetzel y la familia Strelzek, construyeron un globo aerostático casero con retazos de tela y cruzaron la frontera por el aire en una noche de viento. Un hombre modificó su pequeño coche, un EZ, para esconder a una persona en el diminuto espacio junto al motor. Hubo quienes cruzaron ríos a nado, a pesar de las bajas temperaturas y las patrullas fronterizas. Un acróbata de circo usó un cable de alta tensión abandonado para deslizarse de un edificio en el este a otro, en el oeste a. Pero no todas las historias tuvieron un final feliz. Se estima que al menos 140 personas murieron intentando cruzar el muro de Berlín. Una de las historias más trágicas es la de Peter Fector, un joven de 18 años que en 1962 intentó saltar el muro a plena luz del día junto a un amigo. Su amigo lo logró, pero Peter fue alcanzado por las balas de los guardias de Alemania Oriental. Cayó herido en la franja de la muerte, a la vista de cientos de personas en ambos lados. Los guardias occidentales no podían intervenir por estar en territorio del este, y los guardias orientales simplemente lo dejaron desangrarse. Su agonía duró casi una hora. Su muerte se convirtió en un símbolo internacional de la crueldad del muro. El muro no solo causaba muertes físicas, sino también una profunda herida emocional. Abuelos que nunca conocieron a sus nietos, hermanos que crecieron como extraños, amores separados por el concreto. Imagina el dolor de no poder asistir al funeral de tu propio padre o a la boda de tu hermana, porque un muro te lo impide. Las familias se comunicaban a través de cartas que eran censuradas o con gestos y saludos a través de la distancia, desde plataformas de observación construidas en el lado occidental. Era una tortura diaria, un recordatorio constante de la vida que les habían robado. Pero a finales de los años 80, los vientos de cambio comenzaron a soplar en Europa del Este en Cannes. Las políticas de reforma de Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, la Glasnost y la Perestroika debilitaron el control de Moscú sobre sus estados satélites. En Polonia, Hungría y Checoslovaquia, la gente empezó a exigir libertad y democracia. En Alemania Oriental, las protestas pacíficas se multiplicaban. Cientos de miles de personas salían a las calles, especialmente en la ciudad de Leipzig, coreando "Wir sind das Volk", ¿qué significa? Nosotros somos el pueblo. El régimen comunista se tambaleaba, la presión era insostenible, y entonces llegó la noche que cambiaría la historia para siempre. El 9 de noviembre de 1989, durante una conferencia de prensa rutinaria, un funcionario del gobierno de Alemania Oriental, Günther Schabowski, fue preguntado sobre las nuevas regulaciones de viaje. Visiblemente confundido y mal informado, leyó una nota que anunciaba que los ciudadanos de Alemania Oriental podrían solicitar permisos para viajar al extranjero. Un periodista le preguntó cuándo entraría en vigor la medida. Schabowski, dudando, respondió: "Hasta donde yo sé, inmediatamente, sin demora". Sus palabras corrieron como la pólvora. Las noticias de la televisión occidental que se captaban ilegalmente en el este anunciaron: "El muro está abierto". Miles y miles de berlineses orientales, incrédulos pero llenos de esperanza, comenzaron a congregarse en los puntos de control fronterizo. Al principio, los guardias, desconcertados y sin órdenes claras, intentaron contener a la multitud, pero la marea humana era imparable. Ante la posibilidad de una masacre, un oficial en el paso de Bornholmer-Strasse tomó la decisión histórica de levantar la barrera. Lo que siguió fue una de las fiestas más grandes y emotivas de la historia. Miles de personas cruzaron la frontera, llorando, riendo, abrazándose. Berlineses del este y del oeste, extraños hasta hace unos minutos, se abrazaban como hermanos perdidos. La gente trepaba al muro, bailaba sobre él, y con martillos, picos y cinceles, comenzaron a derribar el odiado símbolo de la división. El sonido de los martillazos contra el concreto
fue la banda sonora de la libertad. Eran los Moors Peak, los pájaros carpinteros del muro, reclamando su ciudad. En los días y semanas siguientes se vivieron escenas de reencuentro increíblemente conmovedoras. Familias separadas durante 28 años se abrazaban por primera vez. Amigos de la infancia se reencontraban, ya convertidos en adultos. La caída del muro de Berlín no fue solo el fin de una barrera física, fue el fin de la Guerra Fría y el comienzo de la reunificación de Alemania. Fue la victoria del anhelo de libertad sobre la tiranía. La historia del muro de Berlín nos enseña una lección poderosa. A ningún muro es lo suficientemente alto como para contener el espíritu humano y su deseo de libertad y conexión. Nos recuerda el dolor que causan las divisiones ideológicas y la importancia de construir puentes en lugar de muros. Aunque el muro físico ya no existe, sus cicatrices emocionales perduran en la memoria de quienes lo vivieron. Es una historia que debemos recordar para que nunca más una barrera de concreto vuelva a dividir corazones, familias y vidas enteras. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Si te ha conmovido esta historia, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!